Hola a todos y bienvenidos a una charla más dentro del evento organizado por Anfitrionas. Antes de comenzar con mi charla, quiero expresar mi más absoluta y más sincera gratitud a las organizadoras del evento, especialmente a Ana María, que fue la persona que me contactó, pero también a Yolanda y a las demás organizadoras del evento. Gracias enormes por invitarme a participar, pero también gracias por crear un evento de este tipo que no solo pretende derribar estereotipos, sino que también quiere dar visibilidad al talento femenino. Pero más allá de todo eso, yo quiero agradecer pues, la creación de este grupo de anfitrionas que nos está sirviendo de apoyo mutuo, de colaboración entre nosotras, ver que hay otras mujeres que se dedican a lo mismo que yo, que es la tecnología, que seguramente tengan las mismas inquietudes, que seguramente en su jornada laboral vivan vivencias parecidas a las que yo vivo, tengan pues eso, inquietudes similares a las mías, y que no solo eso, sino que unas a las otras nos sirvamos pues de apoyo, podamos colaborar unas con otras, y eso nos permita ir dando pasos en nuestra etapa laboral, pues eso, de la mano unas de otras. No solo creo que es positivo para las mujeres que formamos parte de este equipo maravilloso de mujeres, sino que creo que sirve de ayuda tanto el equipo como la creación de este evento para las mujeres que se están iniciando en su etapa laboral o bien que todavía están en su etapa formativa, en la universidad, en ciclos formativos o donde se estén formando, y que tengan esa duda de, bueno, pues a mí me gustaría iniciar una carrera en el mundo de la tecnología, pero como que me parece todavía un mundo un poco de hombres, como que no veo que las mujeres puedan desarrollarse y llegar a triunfar dentro del mundo de la tecnología. Pues bien, con la creación de este tipo de eventos podrán ver que hay a diferentes mujeres con diferentes cargos en diferentes empresas y en diferentes departamentos que están llevando a cabo su etapa laboral, en el mundo de la tecnología. Sobre todo, espero que sirva como un poco de luz, como de gasolina a esas mujeres que se quieren iniciar en el mundo de la tecnología y les anime a dar el paso de iniciarse en este mundillo, pero también dejarles claro que estamos aquí, que se pueden poner en contacto con nosotras por LinkedIn, por Twitter, por un correo electrónico, que respondemos a todas sus dudas, que estamos aquí y que estamos para ayudarnos y para crecer juntas. Creo que en este momento que nos está tocando vivir, más que nunca, podemos ver lo satisfactorio que es que alguien te tienda la mano, así que pues eso. Nuestras manos están tendidas para todas aquellas mujeres que lo deseéis o lo necesitéis. Dicho esto y expresada de nuevo mi absoluta gratitud al grupo de anfitrionas del que estoy orgullosísima de formar parte, paso a presentarme. Mi nombre es Leticia Terán Vega, vivo y trabajo en Gijón, en Asturias. Tengo la enorme suerte de poder desarrollarme personal y profesionalmente en este entorno idílico, y actualmente tengo el cargo de Team Manager dentro de un equipo dedicado al Business Intelligence en una multinacional asturiana. Diréis, ¿pero qué es esto del Business Intelligence? Mucha gente está preguntándose eso. Igual que yo desconozco muchísimas cosas y seguiré desconociendo porque no hay tiempo para saberlo todo en esta vida. Más adelante entraré en detalle y os explicaré qué es eso del Business Intelligence, pero antes voy a explicaros un poco cómo llegué hasta aquí, cuáles fueron mis pasos anteriores y ver un poco eso, cómo y por qué llegué hasta este punto. Yo estudié en la carrera de física, licenciatura en física en la Universidad de Oviedo, y cuando terminé esa carrera, pues acabábamos de atravesar una crisis, entrar en el mundo laboral estaba un poco complicado, sobre todo en Asturias, y más dedicándose a algo tan concreto como la física. Entonces, viendo que no me salían muchas ofertas laborales dentro de ese mundo en el que yo quería trabajar, pues decidí realizar la tesina de licenciatura. Yo había realizado la carrera en física
con una especialidad en electricidad, automática y procesamiento de la señal. Por lo tanto, tenía un poco de idea de programación, de haber trabajado con imágenes, procesamiento de vídeos, de audios y demás. Entonces decidí hacer la tesina, como digo, en el campo de la segmentación de imágenes, dentro de la visión por computador. Bueno, aquí entra un poco el tratamiento, como digo, pues eso, de las imágenes y demás. No voy a entrar en ese tema, que no es el tema de la charla, pero bueno, ya tenía un poco idea de datos y de programación. Una vez presentada esta tesina, decidí realizar el máster de Matemáticas y Computación en la Universidad de Santander. Ahí yo llegaba ya con unos conocimientos básicos de programación y unos conocimientos básicos del mundillo de los datos, pero fue ahí donde me introduje en el mundo de la minería de datos, la inteligencia artificial, y me desarrollé mucho más en el mundo de la programación. Cuando terminé el máster, empecé a trabajar en la Universidad de Oviedo, en el campus de Mieres, y ahí desarrollaba proyectos de procesamiento de la señal nuevamente. Ahí lo que hacíamos era, a través de vídeos, medíamos desplazamientos. Por ejemplo, en el caso de un atentado terrorista, por ejemplo, pues que un sanitario no tenga que ir a ver si una persona está viva, por ejemplo, no tenga que acercarse a la persona por si hay una posibilidad de una bomba o de que pase algo, pues pueda medir, por ejemplo, el pulso de esa persona desde la distancia, maximizando esa imagen, esa respiración de esa persona a través del vídeo. Podríamos medir, por ejemplo, el pulso de esa persona. O en el caso de un desastre natural, pues grabando, por ejemplo, un puente, podíamos medir esos desplazamientos y saber así si ese puente se iba a caer o no. Eso fue durante 2 años, básicamente, a lo que me dediqué en la Universidad de Oviedo. Cuando terminé el trabajo en la Universidad de Oviedo, se solapó terminar en la Universidad de Oviedo con mis inicios en la empresa privada. Mis primeros pasos en la empresa privada fueron ya en el mundo del Business Intelligence. ¿De qué trata el Business Intelligence? Vamos a hablarlo a continuación, pero bueno, para hacernos una idea, se trata de analizar los datos empresariales. Las empresas, cualquier empresa en cualquier ámbito, pues va almacenando datos de los productos que vende, de los importes de esos productos, los costes, los beneficios, los comerciales que tengo, las personas contratadas que tengo. Todas las empresas tienen un montón de datos almacenados. Pues el Business Intelligence de lo que se trata es de analizar esos datos, sacar información útil que permita a las empresas pues tomar decisiones, hacer inversiones y demás. Bueno, como digo, mis primeros inicios en la empresa privada ya fueron dedicadas exclusivamente al Business Intelligence. En esta empresa mis primeros meses fueron obviamente de formación, porque yo no tenía idea del mundillo de los datos, sabía programar, pero no tenía mucha idea del Business Intelligence ni conocía los programas específicos más utilizados dentro del Business Intelligence. Entonces ahí tuve un par de meses de formación. Y una vez se concluyó esta formación, pues ya empecé a desarrollar proyectos de Business Intelligence. Una vez llevaba en esta empresa ya unos cuantos años, pues me contactaron de la empresa en la que estoy actualmente y se dio el cambio de una empresa a la otra. Sigue siendo mi entorno el Business Intelligence. Aquí desarrollo proyectos básicamente de Power BI, que es una de las herramientas dedicadas al Business Intelligence, pero no solo desarrollo proyectos de Power BI, sino que también llevo a cabo proyectos de ETL, que son unos procesos que hay que hacer a los datos antes de hacer un proyecto de Business Intelligence con Power BI. Pues esos datos que voy a procesar en Power BI, pues hay que hacerles unas transformaciones, unas limpiezas, unos formateos. Eso sería un proceso de ETL previo a el desarrollo del proyecto en Power BI. Aunque explicaré más adelante que ese proyecto de ETL puede hacerse en un paso previo a Power BI o dentro de Power BI.
Como digo, en esta empresa en la que trabajo actualmente, pues desarrollamos proyectos de TL con diferentes programas, desarrollamos proyectos de Business Intelligence con Power BI, aunque dentro de mi departamento hay otras herramientas, mi equipo es dedicado a Power BI, y también trabajamos con Azure. Pues bueno, esos proyectos de TL pueden realizarse on-premise dentro de la organización o pueden realizarse en la nube. Nosotros no tenemos problema, dependiendo de lo que nos pida el cliente, pues se realiza en local o en la nube. Como lo de los procesos en local ya es algo un poco más tradicional, un poco más conocido, y a lo largo de las charlas dentro de este evento mismamente, seguramente se vea esa parte on-premise, pues bueno, lo más novedoso aquí podría ser el uso de la nube. De ahí el título de la charla, con los datos en la nube y el análisis en la tierra. Todo esto que os acabo de explicar, ese modo de introducción, que seguramente hay alguien que se ha perdido, lo veremos a continuación explicado más en detalle y más paso por paso. Bien, empecemos por el principio. Vale, Leticia, acabas de decir que te dedicas al mundo del Business Intelligence, acabas de pronunciar Business Intelligence como 4 o 5 veces, pero no nos quedó muy claro todavía qué es eso del Business Intelligence. Bueno, es algo tan sencillo como que es un conjunto de estrategias y herramientas que nos sirve para esos datos que tienen almacenados en todas las empresas, procesarlos, darles una limpieza, realizar en ellos unas transformaciones, pues por ejemplo este dato que viene como texto, pómelo como fecha porque en realidad hace referencia a una fecha, este dato que está repetido, pómelo solo una vez porque no quiero analizar el mismo dato 2 veces ni contarlo 2 veces, que me da error, eso me lleva a datos erróneos. Este dato, esta fila que aquí está vacía, bórramela porque no me lleva a nada y no tiene ningún significado. Pues bueno, hacemos unas transformaciones con esos datos y los llevamos a una herramienta que nos permita pues, realizar unas visualizaciones o bien sea unos gráficos, unas tablas, de manera que todo este conjunto de tratamiento de la información y visualización de esa misma información ya tratada nos lleve a sacar una información y unas conclusiones que sean útiles para la empresa, para mejorar el rendimiento de la empresa, para que las personas responsables de tomar decisiones dentro de la empresa las tomen en base a una información verídica y confirmada y contrastada, de modo que puedan mejorar sus ingresos, su crecimiento, sus inversiones, puedan realizar sus inversiones de una forma más eficiente, porque ya las hacen en base a unos análisis que puedes hacerlos en la medida y en el detalle que tú quieras. El Business Intelligence es esto y ya tiene su larga historia. En sus comienzos se realizaban unos informes que eran estáticos. Vale, esta empresa tiene este conjunto de datos, hago la limpieza necesaria y me lo llevo a una tabla o a un gráfico, bueno, pero son unos gráficos o unas tablas estáticas. Me las puedo imprimir si quiero y es una tabla con esos datos y punto. Eso evolucionó y a qué evolucionó a unos informes dinámicos. ¿Qué quiere decir esto de dinámicos? Que yo tengo unos filtros en el informe y puedo decir, analízame estos datos, pero solo para el 2020, o entre el 1 de enero de 2019 y el 13 de junio de 2019, que es cuando comenzó la jornada de verano, por ejemplo. Quiero ver cuáles fueron mis ventas desde el inicio del año hasta que empezó la jornada de verano. Vale, y ahora quiero ver esas ventas por ciudades, para ver en qué ciudad hubo más ventas y premiar esa ciudad, y en qué ciudad tengo menos y es donde me está causando el mayor número de pérdidas, donde tengo que tomar las medidas. Vale, esta ciudad, ahora tengo esta ciudad que es la que me está dando problemas. Dentro de esta ciudad,
muéstrame las ventas por cada tienda o por cada comercial. De manera que puedes ir analizando o bajando en el nivel de detalle que tú desees, al nivel que tú necesites para tomar decisiones dentro de tu organización. Y como digo, es fácil, simplemente tienes que interactuar con unos filtros. La ventaja de esto es que obviamente la persona que te realiza el informe es una persona con altos conocimientos de análisis de datos y de Business Intelligence y de procesos ETL, pero una vez que esa persona publica el informe, el usuario al que se le concede el acceso a ese informe no tiene que tener ningún conocimiento previo. Simplemente haciendo clic en uno de los filtros va a poder analizar y segmentar la información para hacer el análisis que esa persona desee. No necesita ningún conocimiento porque es solo pulsando, como digo, en los filtros de ese informe. Para el Business Intelligence hay muchas herramientas. Existe Power BI, existe Qlik, existe Tableau. Y existen muchísimas herramientas más. Dentro de todo este mundo del Business Intelligence, a día de hoy la herramienta mejor valorada es Power BI, que es la herramienta de Business Intelligence de Microsoft. Seguida muy de cerca de Qlik y de Tableau. El cuadrante mágico de Gartner es un ranking que se hace en cada ámbito específico, pues en concreto aquí en el Business Intelligence, pues hace un ranking de las herramientas más utilizadas. Y actualmente Power BI ya lleva unos años, Power BI siendo la herramienta número 1. También por su bajo coste, porque tiene 2 licencias. La licencia básica, que es la licencia Pro, son 8,40 euros al mes, creo, que es un coste mucho más reducido que las herramientas de la competencia como Qlik y Tableau. Además, Power BI, bueno, esto no es una charla de Power BI, pero ya os avanzo que Power BI tiene actualizaciones mensuales que son importantes. No es que cada mes le hace una actualización que, bueno, pase sin pena ni gloria, sino que incluye nuevos gráficos, nuevas funcionalidades, y esto hace que, aunque Power BI empezó siendo pues una herramienta bastante pobre en comparación con las demás del Business Intelligence, pues como cada mes va haciendo actualizaciones consistentes e importantes, pues su velocidad de avance está siendo impresionante. No tiene nada que ver la herramienta de Power BI actual con la herramienta de hace un año, por ejemplo. Mejora a pasos agigantados y se está comiendo a la competencia, aunque evidentemente pues hay cosas que hacen Tableau o Qlik que no hace Power BI y al revés. Bueno, dicho todo este rollo, el proceso natural, cuando queremos crear un proyecto de Business Intelligence, bueno, tenemos una empresa que tiene un montón de datos. El escenario general es, vale, tenemos esta empresa que tiene este montón de datos. En primer lugar, todos esos datos que tiene esa empresa no suelen estar en un mismo sitio, pues son archivos Excel, archivos PDF, información de una página web, una base de datos SQL Server, otra base de datos Oracle, multitud de orígenes de datos. Vale, el primer paso que necesitamos hacer o llevar a cabo, es unificarlo todo en un conjunto de datos. Es decir, vale, tengo no sé cuántas fuentes, pero voy a unificarlas todas en un mismo origen de datos. Lo que se llama hacer la integración de datos. Integrar los datos es unificarlos todos en un mismo sitio. Una vez que ya los tengo todos unificados, puedo realizar ahí el ETL. Es decir, vale, todas las fuentes de datos me las traigo a un mismo sitio. Ahora que tengo todo el aglomerado de datos de la empresa, voy a hacer esa limpieza, pues eso, voy a hacer esta transformación. Esta columna que viene en texto en realidad es una fecha. Esta columna que viene concatenada en realidad viene mejor si la divido en 2. Voy a quitarme todos los vacíos, los datos duplicados, de manera que esa información ya
es una información de calidad. Esa información sí que si la analizo me da una información consistente y real del estado actual de la organización. Vale, entonces hago la integración, hago el proceso de ETL, que es el de limpieza y transformación de los datos, y eso ya me lo puedo guardar pues en la misma base de datos o llevármelo a otra base de datos. Es decir, puedo tener una base de datos con todos los orígenes mezclados, y una vez que hago la limpieza y demás, llevarlo a otra base de datos con todo limpio. Entonces tengo la información de origen, por si en algún momento la quiero consultar y demás, pues ya está ahí toda unificada. La información limpia por otra parte, y esa información limpia a lo mejor necesita un paso más. Esa información que ya tengo limpia a lo mejor tiene lo que yo facturé y también lo que yo invertí en esos productos. Es decir, yo un producto lo compro y luego lo vendo. Puedo tener una columna con el precio que me indique el precio al que vendí ese producto y otra columna con el precio al que lo compré. Pero a lo mejor quiero saber el beneficio que obtuve de esa venta. A lo mejor no, casi seguro. Por ejemplo, entonces tendría que realizar la diferencia de el precio al que lo vendí menos el precio al que lo compré. Todos esos cálculos que yo necesite hacer que no estén hechos en el origen de datos inicial, necesito realizar otro proceso, seguramente con otra herramienta distinta, y a ese conjunto de datos he tratado añadirle los cálculos que yo necesito para llegar a unas conclusiones contundentes acerca de la empresa. Vale, una vez que ya tengo ese conjunto de datos limpio más los cálculos que me hacían falta, que yo necesitaba para analizar toda la información y llegar a conclusiones reales sobre el estado de la empresa, entonces todo eso ya me lo puedo llevar a herramientas como Power BI, Qlik, Tableau, que me permiten realizar pues visualizaciones, interacciones de unos gráficos con otros y demás, que de ahí es de donde voy a extraer la información. Vale, todo esto lo veremos a continuación. Todo este proceso puedo hacerlo en local, es decir, todos esos datos de la empresa puedo almacenarlos en una base de datos que esté dentro de la organización, o bien puedo llevármelos a la nube. ¿Qué pasa? Que la nube suele dar un poco de reticencia, a pesar de que todos tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de LinkedIn, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de bla 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 bla, nuestro correo electrónico, y todo eso está en la nube. Con datos empresariales son datos seguramente de mayor sensibilidad que esa información que subimos en nuestras redes sociales, y entonces nos encontramos con que muchas empresas son reticentes a llevar sus datos a la nube. Cada vez son más las empresas que llevan esos datos a la nube, pero de ahí que el hacerlo todo de manera local, en servidores locales dentro de la organización, sea la forma tradicional de trabajar. La más innovadora es la de llevar esos datos a la nube. Como la forma de hacerlo en local es la más tradicional, pues consideré que para darle un poco más de originalidad a la charla, pues vamos a hablar un poco de la nube, que es como menos trabajar, aunque ya está muy de moda y ya llevamos muchos años con la nube y seguramente a nadie le sorprenda. De ahí que yo haya decidido hablar de el proyecto en la nube. Si lo queremos hacer en local, como estáis viendo en la presentación, pues lo más normal o lo más utilizado sería utilizar el Microsoft SQL Server, por tratarse de Microsoft, que es algo que en la mayoría de las empresas cliente con las que yo trabajé es la tecnología que se utiliza. Pues bueno, esa integración de datos la haríamos con SQL Server Integration Services, ahí haríamos la integración de los datos, es decir, esa unificación de la información y la transformación de los datos y limpieza y demás, lo almacenaríamos en una base de datos de SQL Server y esos cálculos
que agregamos a esa información de origen los llevaremos a cabo con el SQL Server Analysis Services. Ahí ya crearíamos unos cubos o agregaríamos esos cálculos que necesitamos y eso ya lo llevaríamos a Power BI. Es decir, podemos trabajar todo en local con una licencia de SQL Server. Podríamos hacerlo de otra forma, pero la forma dentro de todos los proyectos que yo realicé hasta hoy, la forma más utilizada, en mi experiencia, es esta, trabajando con SQL Server. El proceso sería exactamente el mismo si trabajamos en la nube, pero lógicamente se utilizarían herramientas distintas. En el caso de la integración y ese proceso de ETL, ese proceso de limpieza y transformación de la información, podemos hacerlo con el Azure Data Factory. Ahí hay una cantidad, creo recordar que son 90 conectores, es decir, podemos traer información de 90 fuentes de datos distintas, podemos traerlas de un Excel, podemos traerlas de una página web, podemos traerlas de un SQL Server, podemos traerlas de una base de datos ya en Azure, de 1000 sitios, de 90 orígenes de datos diferentes. Estos conectores vienen ya incluidos dentro del Data Factory, no tenemos que pagar por utilizar un conector en concreto, simplemente el pago es por utilizar la herramienta Data Factory independientemente del conector que utilicemos. Y podemos utilizar el número de conectores que necesitemos en un mismo proyecto. Bueno, pues entonces en Azure Data Factory llevamos a cabo ese proceso de ETL, de integración y de ETL, almacenamos en una base de datos SQL Server de Azure o en otra base de datos que nosotros deseemos. Es simplemente seleccionar cuál es el destinatario al que queremos llevar esa información ya tratada y si queremos ahí agregar más cálculos o realizar un análisis de esa información, pues podemos utilizar el Azure Analysis Services, que tiene incluso hasta un nombre similar al del SQL, y de ella lanzarlo a Power BI, Qlik, Tableau o lo que sea. Power BI, al igual que el Azure Data Factory, tiene una cantidad inmensa de conectores. Es decir, tiene un conector que te conecta directamente al SQL Server Analysis Services. Simplemente tienes que dar los datos de acceso y ya te traes los datos de ahí sin ningún problema. Tiene un conector al Azure Analysis Services también. Damos los datos de acceso y ya nos traemos las tablas a Power BI. Con Power BI pasa lo mismo que con el Azure Data Factory. Los conectores no son de pago, simplemente veo de qué fuente de datos quiero traer la información. Selecciono el conector que sea necesario, introduzco las credenciales, la información que haga falta para el acceso y me traigo la información. Esa sería, diría, el escenario básico de un proyecto de Business Intelligence. Una empresa tiene unos datos, pongo todos los datos en un mismo sitio, hago limpieza en esos datos y formateo y demás transformaciones que sean necesarias, almaceno esa información limpia, en esa información limpia incluyo los cálculos que yo necesito y una vez que ya tengo todo el conjunto de información limpia más cálculos, lo llevo a Power BI. En Power BI puedo realizar gráficos, tablas, puedo programar actualizaciones, pues que los datos se me actualicen de forma automática a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. Puedo dar acceso, puedo crear un informe y dentro de ese informe dar que el usuario 1 me vea las pestañas o las hojas 1 y 2 del informe, que el usuario 2 me vea las hojas 5 y 6 y que el usuario 7, que es el jefe de todos estos, vea todo el informe. Es decir, puedo dar acceso a diferentes usuarios a diferente contenido del mismo informe, de forma que puedo segmentar la información y el nivel de visualización de esa información de la forma que yo escoja. Diferentes personas dentro de un mismo informe pueden ver diferentes partes de la información. Eso con Power BI.
Como digo, este es el esquema básico de un proyecto de Business Intelligence. Pueden utilizarse otras herramientas, pueden introducirse pasos nuevos, pueden suprimirse pasos. La forma básica de trabajar, por decirlo de alguna forma, sería esta. Como vamos a explicar el proceso, cómo sería el proceso en la nube, pues vamos a hablar un poco del... antes de comenzar con el Data Factory, aunque todo esto también sirve para el Data Factory, vamos a ver las ventajas que tiene trabajar en la nube. La principal ventaja, es que si tengo mis datos en la nube puedo consultarlos desde donde sea. Sin embargo, si los tengo en una red local, en el momento que yo me salga de esa red, ya no voy a poder consultar esos datos a no ser que se me instale la infraestructura necesaria, se me da de acceso y demás. Pero de una forma automática, yo fuera de esa organización no tengo acceso a los datos de la información. Sin embargo, si los datos están en la nube y yo tengo acceso a la nube, tengo mi usuario con contraseña y acceso a la nube, puedo consultarlos desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier plataforma, desde el ordenador, desde el móvil, desde donde quiera. La segunda ventaja, gran ventaja, es cómo se nos reducen los costes. Es decir, si yo tengo todos mis datos dentro de la organización, eso necesita de unos servidores que no suelen ser baratos, nada baratos, porque si tengo un conjunto de datos muy grande necesito mucho hardware, una infraestructura muy grande, necesito realizar mucha inversión dentro de la empresa. Sin embargo, si me llevo mis datos a la nube, por ejemplo Azure, que es de lo que yo voy a hablar, pues es Azure quien administra los servidores, quien los compra, y yo simplemente pago a Azure por el uso que esté haciendo, tanto en tiempo como de recursos. Pago los recursos que estoy utilizando durante el tiempo que los estoy utilizando y es él quien administra. También, es Azure quien se hace cargo cuando algo falla. No tengo yo que poner mis técnicos que lo reparen, que el personal que lleve a cabo el mantenimiento, todo eso cuando está en la nube corre a cargo de la nube. La implementación es rápida, también la escalabilidad. Cuando yo tengo mis bases de datos en local dentro de la organización y de repente esa cantidad de datos empieza a evolucionar, empieza a crecer, necesito una base de datos mucho mayor. No siempre es ni fácil ni rápido y mucho menos barato llevarlo a una base de datos mayor. Sin embargo, en Azure es muy fácil. Tengo una base de datos de un tamaño, pulso sobre un botón y esa base de datos automáticamente ya puedo tenerla de un tamaño mayor. Puedo usar más recursos, más capacidad en el momento y de una forma rápida. Y como digo, pues el personal que necesito dedicado a cuidarme esa infraestructura, pues es mucho menor cuando trabajo en la nube que cuando trabajo en local, que necesito un equipo técnico al lado de esa infraestructura para que todo funcione de forma correcta. Bueno, una vez que ya decidimos que vamos a trabajar con la nube, la herramienta, como digo, de integración y de formateo de esa información puede ser Azure Data Factory. Con la nube no solo trabaja Azure y esa integración de datos no solo la puede hacer con Azure Data Factory, pero para no extendernos tampoco vamos a hablar aquí de todas las herramientas del mundo mundial. Por ejemplo, podemos utilizar para esa integración de datos Azure Data Factory. Es un servicio de integración de datos sin servidor, es decir, está en la nube, yo no tengo que tener nada instalado local, totalmente administrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es Azure quien se hace cargo de todo el mantenimiento de Azure Data Factory. Yo simplemente abro Data Factory, me creo una instancia de Data Factory, hago ahí mis procesos, digo tráeme el de aquí, accédeme a esa base de datos, tráeme los datos de esta tabla, hazme estas transformaciones con los datos y guárdamelos en esa otra base de datos de Azure, por ejemplo.
en esa otra base de datos SQL Server o exportámoslos en un Excel. Y yo simplemente hago ese flujo. Todo el mantenimiento detrás de servidores, de procesos, de no sé qué, todo corre a cargo de Azure. Como ya comenté antes, Azure Data Factory concretamente tiene más de 90 conectores integrados gratuitos. Es decir, tiene un conector a la base de datos, a no sé qué. Y si una vez tratada esa información quiero añadir ahí cálculos nuevos, pues puedo conectarlo con el Azure Synapse Analytics o cualquier otra herramienta que yo decida, porque otra ventaja que tiene en la nube es que yo puedo coger una máquina virtual desde Azure, me monto una máquina virtual y en esa máquina virtual monto un Windows y entonces puedo tener ahí el Azure, el SQL Server Integration Services, el Analysis Services, es decir, todas esas herramientas con las que yo puedo trabajar cuando desarrollo un proyecto en local, puedo hacerlo desde la nube con una máquina virtual. Por lo tanto, tengo las ventajas del local más las ventajas de la nube cuando trabajo en la nube. Y ahora, si me lo permitís, vamos a pasar a ver cómo sería, a modo sencillo, trabajar con Data Factory en un proyecto de integración de datos y de ETL. Como veis aquí, cuando voy ya directamente a la página del Azure Data Factory, podemos crear una pipeline. Una pipeline es el ejecutable de un proceso. Por ejemplo, ese proceso que yo digo de tráeme los datos de aquí, de allá y de no sé dónde, y ahora transfórmamelos y a esta columna dale un formato de fecha y a esta otra dale un formato de texto y de esta columna quédate solo con los 3 caracteres, y todo eso es un flujo. Cuando yo quiero ejecutar ese flujo, creo una pipeline. Y en esa pipeline digo, ejecútame este flujo. Sería la forma de ejecutar los flujos que yo creo. Después tenemos la opción de crear el flujo. Puedo hacer esto con una plantilla o puedo empezarlo yo desde cero. Y luego está la copia de los datos. La copia de los datos sería la integración de la información, eso de unificar todos los orígenes de datos. Y después el data flow sería el flujo ese de limpieza y transformación de los mismos. Iría aquí a copiar datos, pongo el nombre que yo quiera a esa tarea de copia de datos y aquí puedo escoger, quiero traerme ya todos los datos una sola vez y van a ser esos los datos con los que yo trabaje, o quiero traer los datos una vez al día, por ejemplo, o de acuerdo a un calendario que yo modifique. Puede ser una vez al día, cada 30 minutos, cada 72 horas, todo lo que pongo aquí. Y este proceso de copia de datos termina algún día o no termina nunca. Es decir, cópiame todos los datos cada día, pero ¿hasta cuándo? O un proceso ilimitado de copia de datos. Todo eso lo configuro aquí. Incluso puedo poner una descripción al proceso de copia. Vale, aquí tenemos que identificar cuál es el origen de los datos. Pues voy aquí y, como digo, tengo múltiples conectores. Los conectores que tengo de Azure son estos. Puedo traerme datos de un blob storage, de una base de datos SQL, de una base de datos MySQL, todo esto dentro de Azure, de una instancia administrada, o puedo traérmelos de una base de datos de cualquier otro tipo, todas estas que tenemos aquí, o una no SQL, o de un archivo FTP o cualquier otro archivo. De servicios y aplicaciones tengo todas estas, el Dynamics CRM, el Dynamics AX, Salesforce, todas estas, el Common Data Service, o puedo buscar aquí y poner ahí lo que yo necesite. Todos esos conectores son los que tengo, selecciono
de donde sea la fuente de la que me quiero traer los datos y ya crearíamos ahí la conexión. Introduzco mis datos de acceso, perdón, vengo ahora. Problemas del directo solucionados. Introduzco mis datos de acceso y ya tengo creada la conexión. Bien, vamos a seleccionar una para que nos deje pasar al siguiente paso. Y entonces ahora lo que tenemos que seleccionar es esa información que nos vamos a traer. Bueno, ahí me salen las tablas que yo tengo dentro de ese origen que ya tengo configurado. Pero imaginemos, vamos a poner este otro, vale, dentro de ese origen que tengo configurado, en mi caso es una base de datos, SQL Server. ¿De qué carpeta me quiero traer? No, en mi caso, perdón, es un blob storage de Azure ya, que es como una carpeta dentro de Azure donde yo tengo unos archivos. En este caso mío concreto. Entonces, si pulso sobre Browse, selecciono de qué carpeta dentro de ese blob storage de Azure tengo estas carpetas. ¿De qué carpeta me quiero traer la información? Pues voy a poner esa. Selecciono y me permite decir, quiero traerme de esa carpeta todos los archivos o quiero traerme los últimos archivos modificados. Por ejemplo, si quiero hacer un flujo que cada día me cargue imaginad que tengo una carpeta y en esa carpeta cada día de forma automática se mete un archivo CSV y ese archivo CSV yo quiero que mediante este flujo se me copie en Azure, en este flujo de Azure, se me introduzcan esos datos en este flujo de Azure. Pues seleccionaría esta opción de por última modificación. Entonces todos los días, cada vez que se me ejecute este código, este flujo, miraría qué archivo es el último que se incluyó y me lo metería en este flujo. Es decir, puedo traerme todos los archivos, el último que se haya incluido o si por ejemplo los archivos se llamasen 0501 del 2020, 0601 del 2020, es decir, en el nombre viniese la fecha del archivo, pues puedo seleccionar eso. Y lo tendría que llamar así. Tendría que poner el nombre entre llaves. El año, el mes y el día, indicar como sea el nombre de la carpeta. Vale. Luego, si esas carpetas, puedo traerme archivos CSV o puede ser que en esa carpeta que yo haya indicado aquí haya .zip, por ejemplo. Pues eso lo marco aquí para que sepa qué tipo de archivo y qué tipo de compresión utilizan los archivos que hay ahí incluidos. Vale, pasamos a la siguiente y entonces ahora tenemos que hacer lo mismo pero con el destino. Indico dónde quiero el destino, lo mismo, tengo aquí todos los conectores a los que puedo acceder. Indico dónde el destino va a ser una base de datos, pongo ahí el usuario, contraseña y todos los datos de acceso, el servidor y demás, y lo mismo. ¿En qué carpeta dentro de ese destinatario lo quiero introducir? ¿Cómo va a ser el nombre del archivo? Yo lo voy a introducir dentro de esa carpeta. ¿Cuál es el nombre del archivo? Y demás, y de siguiente. Y entonces esto ya me va a crear, no voy a dar al siguiente para no crear un flujo porque no es un flujo que yo quiera ejecutar. Y todo en Azure tiene su coste, pero si doy al siguiente ya habría creado ese flujo. Es decir, dije cuál era el origen, de qué forma quiero copiar los datos y con qué periodicidad los quiero copiar y cuál es el destino. Cópiame una vez al día los datos de este destino con este nombre y pásamelos a ese, de este origen con este nombre y pásamelos a ese destino. Ese flujo de copia de datos, la periodicidad y demás ya está aquí definido. Si doy a siguiente se me crearía.
Volviendo a esta página inicial, ese flujo que acabo de crear de copia de datos, pulsando sobre este lápiz, me crearía esto, que es el pipeline de copia de datos. Aquí todos los pasos anteriores están establecidos. Si lo quiero ejecutar ahora para ver cómo funciona, tendría que activar el Dataflow Debug y dar aquí. Ejecutaría el flujo y vería si hubo algún problema o no. Si hay algún problema en esta campanita, pues nos saldrá un 1 y podemos ver los detalles del error. Y si todo fue satisfactorio, pues me saldría aquí en verde. Un proceso terminado satisfactoriamente. Si quiero realizar una programación automática, es decir, que esta copia de datos todos los días se me ejecute, puedo también venir aquí y crear aquí que se me ejecute, ir aquí, editar, ya tengo dos actualizaciones programadas. Si quiero crear una nueva, pues lo mismo, pongo el nombre que yo quiera, este será el desencadenador de esa actualización y puedo decir desde hoy hasta el día que yo quiera, desde este día hasta este día con esta periodicidad y siendo la hora en el uso horario que corresponda, ejecútame este flujo que acabo de crear. Vale, entonces esto sería el proceso de copia de datos. Aquí estamos unificando, aquí estamos teniendo toda la información a la plataforma de Azure, pero podemos querer trabajar esa información, es decir, con esto podemos crear la integración de los datos, llevar toda la información a un mismo punto, pero ahora queremos tratar esa información. Pues entonces tendríamos que ir aquí a Data Flows y crear un flujo. Cuando yo creé aquí este pipeline de copia de datos, por defecto, es decir, automáticamente se me creó este conjunto de datos fuente y este conjunto de datos origen. Puedo querer trabajar con este origen de datos en este flujo de datos. Entonces, debo más bien. Entonces, añado la fuente y digo, ¿con qué conjunto de datos quiero trabajar? Por defecto tengo este de source y este de destination, que vienen de este pipeline de copy. Pues sería seleccionarlo, ya tengo el origen de datos, puedo aquí previsualizar los datos, no lo voy a hacer porque son datos de un proyecto mío, pero si voy a visualizar los datos, veré todos los datos que me traje a través de este pipeline. Y a partir de aquí ya creo el ETL. Pues puedo unir columnas, puedo dividirlas, puedo transformarlas, puedo crear todas estas opciones. Tengo todas estas opciones. Ordenarlas, filtrarlas. Vale, una vez que hago todas estas transformaciones, imaginar que pongo aquí, voy a enseñaros por ejemplo este flujo que ya tengo hecho. De este origen de datos yo digo, trátame en esta fila, solo en las filas que empiecen por CMI. Aquella fila cuyos 3 primeros dígitos sea CMI, hazme estas transformaciones y llévamelos a esta base de datos. Aquellas filas que empiecen por GLID, trátamelas aquí y llévalas a esa base de datos y así sucesivamente. Dentro de estas columnas pues tengo, como aquí va a llegar una fila entera, una fila muy larga, cada vez que te encuentres una barra vertical, sepáramelo en una columna. Es decir, entre barra y barra
Todo lo que haya va a ser una columna independiente. Eso es lo que hago aquí. Luego a la columna 2, pues conviértemela en enteros. La columna 1, déjamela como en el formato que está, y así sucesivamente. En este paso, pues digo, ordéname los datos a través de la columna 33 de forma ascendente. Es decir, hago aquí todas las transformaciones. Primero tenía una fila. La fila la convertí en 82 columnas. Cambié algunas columnas de formato y las ordené de acuerdo a la columna 33. Todo ello, llévamelo a esa base de datos que tengo aquí configurada, que se configura a través de el paso sync. Aquí pones cuál es el origen de datos o el destino de datos, perdón, o introduces uno nuevo. Para el destino de datos, igual que sucede para el origen, tienes todos estos conectores. ¿Dónde quieres llevar esta transformación que hiciste? ¿Dónde la quieres llevar? Pues a una base de datos SQL de Azure. Pues selecciono esa opción, pongo el servidor, el usuario y la contraseña y ya estaría el flujo creado. Una vez que ya tengo el flujo creado, tengo que crear el desencadenador del flujo, o sea, el ejecutable del flujo. Este es el flujo, pero quiero que este flujo se ejecute todos los días. ¿Vale? Pues voy aquí y creo un nuevo pipeline, que será de ejecutar un data flow. ¿Qué data flow? Este que se llama ToSQL Flow. Y ya está. ¿Cada cuánto quiero que se ejecute? Pues cada día, desde hoy, en el uso horario de Madrid, cada día. Y que no tenga fecha fin, indefinidamente. El día que quiera pararlo yo, ya lo paro yo manualmente, ¿vale? Y ya estaría configurado. Entonces, todos los días se me copiarían los datos desde ese origen que yo indiqué, esos datos pasarían todo este flujo y se me guardarían en esas 4 bases de datos que yo indiqué todos los días gracias a este pipeline que acabo de desarrollar. Una vez todo este proceso fue llevado a cabo, como digo, este es el proceso de copia de datos, de júntame toda la información de la empresa, júntame todas las fuentes de datos, y este que acabo de crear ahora sería ejecútame este flujo. Una vez que copias toda la información, ejecútame este flujo y llévamelo a esas bases de datos de destino. Una vez que ya tengo todo eso hecho, abriría Power BI, vendría a obtener datos. Tengo aquí todos los conectores con los que cuenta Power BI. Iría a Azure SQL Database, introduciría aquí las credenciales de mis bases de datos que puse en el Data Factory como destino, pondría los mismos datos que puse aquí como destino, los pondría aquí como origen y ya me traería esos datos formateados desde Data Factory directamente a Power BI. No necesito nada más que conocer las credenciales de mis orígenes de datos y las credenciales de mis destinos de datos para crear ese proceso de unificar y limpiar la información. Y una vez aquí, pues ya tendría todos mis datos ya en Power BI, podría crear las visualizaciones, el número de pestañas que yo necesite, con todas las visualizaciones que yo necesite y publicarlo ya en el servicio, que eso ya lo dejo para alguna compañera que nos haya contado o nos vaya a contar cómo funciona Power BI, que sé que ya hay alguna, que yo lo vi, y si no, pues lo seguimos viendo en sucesivas convocatorias de este evento magnífico y extraordinario creado por Anfitrionas. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí por escucharme esta explicación. Si tenéis alguna duda podéis escribirme a leticiateranvega@gmail.com o agregarme en LinkedIn como Leticia Terán Vega,
y estamos en contacto y nos vemos en futuras ediciones. Muchas gracias a todos. Un beso enorme.